Mi padre levantó su copa, sonrió a 50 familiares y les dijo que todos estaban allí para borrarme a mí. Era mi 30º cumpleaños. Mis padres lo habían llamado una cena familiar especial, y yo había sido lo suficientemente tonta como para ponerme el vestido bonito. Había globos con forma de 3 y de 0. Había un pastel con mi nombre. Y allí estaba mi padre, de pie a la cabeza de la mesa, diciéndole a una sala llena de primos y tías que la invitada de honor estaba siendo descartada. Pensaron que entregarme el micrófono era la parte más cruel. Lo que dije en él es la razón por la que la mitad de esa sala no ha hablado con mi padre desde entonces. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, donde las personas que todos subestiman finalmente ponen las cosas en claro en voz alta en la habitación donde sucedió. Si tu familia alguna vez te convirtió en la tranquila que lo carga todo y no recibe agradecimientos por nada, quédate conmigo, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Mi nombre es Paige Mercer y debería haber sabido que algo andaba mal desde la llamada telefónica. Mi madre me llamó un martes, 2 semanas antes de mi cumpleaños, y su voz tenía esa calidad ensayada y cuidadosa, como si estuviera leyendo una tarjeta. Queremos hacer una cena familiar especial, dijo. Por tus 30. ¿Vienen todos? Pregunté cuál era la ocasión más allá de lo obvio. Dijo que la familia era ocasión suficiente. Luego dijo algo que se me quedó clavado como una astilla: la familia de verdad no lleva la cuenta, cariño. No sabía qué había hecho para merecer esa frase. No había estado llevando la cuenta. Había estado manteniendo las luces encendidas, pero eso es algo diferente. Y nunca lo había dicho en voz alta. Mi madre y yo no habíamos tenido una conversación real en meses. Habíamos tenido logística, una factura aquí, un favor allá. Así que una cena repentina, todos invitados, un salón reservado en el Italiano de la Ruta 9, se sintió menos como una celebración y más como una citación. Pregunté quiénes eran todos. Nombró primos que no había visto desde un funeral, tías, mi tío Dale, mi hermano Trevor, por supuesto, siempre Trevor. Le dije que estaría allí porque eso es lo que siempre decía. Luego me senté en mi camioneta en el estacionamiento de una obra y miré el volante un rato. 30 años, un negocio que había construido con mis propias manos, y mi estómago estaba hecho un nudo por una cena de cumpleaños como si tuviera 9 años otra vez, esperando ver qué versión de mi familia iba a aparecer. Debería contarte quién soy porque la historia no funciona si piensas que soy solo la alfombra de la familia. Tengo una empresa de calefacción y aire acondicionado, Mercer Mechanical, 2 camiones ahora, 6 empleados, mi nombre en el costado en letras azules. La empecé a los 23 años en la parte trasera de una camioneta oxidada que compré por 800 pesos y un apretón de manos. Aprendí el oficio porque alguien tenía que ser útil, y útil era el único tipo de amor que parecía contar en mi casa. Mientras mi hermano recibía oportunidades, yo recibía responsabilidades. No estoy amargada por eso, o intento no estarlo. El trabajo me salvó. Cuando puedes arreglar un calefactor a las 2 de la mañana mientras una familia tiembla a tu alrededor, dejas de necesitar que alguien te diga que importas. Puedes sentirlo en tus propias manos. A los 30, tenía una cuenta de ahorros, un historial crediticio, una camioneta pagada y una reputación silenciosa como la Mercer que contestaba el teléfono. Esa última parte es importante porque en mi familia, la persona que contesta el teléfono es la persona que paga. Hubo un año, hace unos 5, cuando todo se derrumbó para mis padres. Llegaré a eso porque es toda la columna vertebral de esta historia. Por ahora, solo debes saber esto: yo fui la que contestó el teléfono ese año también. Siempre contestaba. Y nunca le dije a un solo alma en esa familia lo que me costó, que es exactamente como mi padre pudo levantarse en esa cena y fingir que nunca les había dado nada. La cena no tiene sentido hasta que sabes lo de Trevor. Mi hermano es 3 años menor y nació ya perdonado. Lo que él rompía, alguien más lo limpiaba. Estrelló un coche a los 19 años y mis padres le compraron otro. Abandonó 2 programas y lo llamaron a encontrarse a sí mismo.
Empezó un negocio vendiendo suplementos en línea, luego una ruta de máquinas expendedoras, luego algo con criptomonedas que nunca entendí del todo. Y cada uno terminaba con una llamada a mí, no a ellos. Ellos no tenían para ello. Trevor está en un aprieto, decía mi madre, y el número llegaba después. Y yo movía dinero que había ganado arrastrándome por áticos en julio hacia una cuenta que se vaciaba como una bañera sin tapón. Lo hice 3 veces. La tercera vez, dije que era la última, y lo decía en serio. Eso fue unos 4 meses antes de la cena. Trevor tenía una nueva idea, una grande, y necesitaba 20,000 para entrar temprano. Dije que no. No cruelmente, solo no. Dije que lo quería y que ya había terminado de ser su banco. Mi madre me llamó egoísta. Mi padre no llamó en absoluto. Y me dije a mí misma que ese era el final. Solo un no, solo un límite. Todavía no entendía que en mi familia, un no de mi parte no era una respuesta. Era un problema a resolver. Y habían reservado un salón para resolverlo. La semana antes de la cena, las señales estaban por todas partes, si me hubiera permitido leerlas. Mi madre llamó 2 veces para confirmar que iba, lo que nunca hacía. Cada vez, su voz se volvía más tensa. La segunda vez, le pregunté directamente. «Mamá, ¿pasa algo? Esto se siente extraño». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que pasara un camión. ¿Acaso una familia no puede querer celebrarte?, dijo, y su voz se quebró en la palabra celebrar, y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Luego Trevor me envió un mensaje de texto, cosa que solo hacía cuando quería algo: «Nos vemos el sábado, hermana». Una carita sonriente. Trevor no me había enviado una carita sonriente desde que éramos adolescentes. Lo miré fijamente. Algo dentro de mí, la parte que es buena diagnosticando un sistema a punto de fallar, dijo: «No vayas. Encuentra una razón». Pero entonces mi madre llamó por tercera vez. Y esta vez, no se molestó con la celebración. «Por favor, Paige», dijo en voz baja. «Solo ven. Una cena para mí». Y ahí está. El punto débil que toda hija sobreresponsable tiene. El que anula todas las alarmas. Mi madre me pidió una cosa claramente. Y no pude obligarme a decirle que no en su cara. Le dije que estaría allí a las 7. Incluso compré un regalo, una bufanda que ella había admirado una vez. Me puse el vestido bonito. Me arreglé el pelo. Conduje a ese restaurante como una mujer que entra a su propia fiesta sorpresa, que en el peor sentido posible es exactamente lo que fue. El salón del italiano en la Ruta 9 estaba decorado como si alguien lo hubiera hecho con intención. Globos con un 3 y un 0 flotaban sobre una larga mesa para 50. Había una pancarta. Había un pastel en una mesa lateral con glaseado blanco y mi nombre en azul, el mismo azul de las letras de mis camiones. Y recuerdo haber pensado: mi madre debe haber pedido ese color, debe haber pensado en mí, y se me oprimió la garganta. Primos que no había visto en años se levantaron cuando entré. La tía Ruth me puso una tarjeta en la mano. Mi tío Dale me dio una palmada en el hombro. Durante unos 90 segundos, me sentí como la invitada de honor. Me sentí, Dios me perdone, querida. Busqué a mis padres con la mirada y encontré a mi madre cerca del frente, sin acercarse a mí, abrazándose los codos. Mi padre estaba a su lado con su buena chaqueta, la que usaba para bodas y funerales, y me miraba con una expresión que no podía descifrar. No calidez, algo más plano. Trevor estaba recostado a la cabeza de la mesa, cerca del pequeño podio que el restaurante guardaba para los brindis, y levantó su bebida hacia mí con esa sonrisa. Le devolví el saludo. Dejé la bufanda envuelta en papel de regalo en la mesa de regalos, junto al pastel con mi nombre. No tenía idea de que estaba decorando mi propia emboscada. Solo pensé que mi familia finalmente, después de 30 años, había decidido hacer un escándalo por mí. Es un tipo particular de crueldad vestir una trampa como lo que una persona ha deseado toda su vida. Me tomó más tiempo del que debería haber sentido que la habitación se inclinaba.
Nadie cantó. Eso fue lo primero. Tienes 50 personas alrededor de un pastel de cumpleaños. Alguien comienza la canción antes de que las velas siquiera estén encendidas. Pero el pastel estaba ahí sin encender. Y las conversaciones seguían bajas y extrañas, como suena una sala de espera. La gente me miraba y luego desviaba la mirada rápidamente, como si yo fuera un accidente de coche que no querían que los pillaran mirando. La tía Ruth no quería encontrarse con mis ojos después de darme la tarjeta. Un primo preguntó cómo iba el negocio y luego no escuchó la respuesta. Encontré un asiento a mitad de la mesa y mi madre se sentó lejos de mí, cerca de mi padre, y no miró hacia mí. Me dije a mí misma, familia grande, mucho ruido. Todos están incómodos. Pero la parte de mí que lee sistemas se estaba iluminando ahora, cada indicador en rojo. Entonces mi tío Dale se levantó, cogió un tenedor y lo golpeó contra su vaso de agua. La habitación se quedó en silencio rápidamente, demasiado rápido, como si hubieran estado esperando la señal. Mi padre se puso de pie a la cabeza de la mesa y levantó su copa. Miró a lo largo de ella, recorrió todas esas caras y se posó en mí. Y tuve la repentina certeza de que había entrado en algo, y que fuera lo que fuera esta cena, nunca había sido por mi cumpleaños. Debería haber leído la habitación en el momento en que nadie cantó. Mi padre carraspeó y agradeció a todos por venir. Dijo que significaba mucho que toda la familia pudiera estar junta. Su voz tenía la cadencia pública y suave que usaba en las obras cuando aún tenía obras. La voz de jefe, la que esperaba que la habitación escuchara. Habló de la familia durante un minuto, de la lealtad, de cómo una familia es tan fuerte como su eslabón más débil. Y sentí la primera gota fría de comprensión deslizarse por mi columna. Entonces levantó su copa más alto, me miró directamente y lo dijo. Todos estamos aquí esta noche, dijo, para sacarte de esta familia. Por un segundo, pensé genuinamente que había oído mal. Esperé el remate, la risa, el es broma, cariño. No llegó. Sostuvo mi mirada y sostuvo su copa, y la habitación contuvo el aliento. 50 familiares, cada uno de repente fascinado por sus servilletas, por el techo, por cualquier cosa menos la hija en la mesa con su nombre en el pastel. Mi madre miró fijamente el mantel. Trevor bebió un sorbo de su bebida, y yo me senté allí con mi vestido bonito, con 30 años, con una bufanda envuelta en la mesa de regalos, y entendí que habían reunido a toda la familia, reservado una habitación, pedido un pastel y no encendido velas, todo para humillarme hasta hacerme desaparecer. Cada ojo en esa habitación se volvió hacia mí, esperando ver si lloraba, si salía corriendo, si suplicaba. Hice lo único que ninguno de ellos había planeado, me puse muy tranquila. Me quedé sentada mientras mi propio padre enumeraba mis crímenes ante una sala llena de personas que habían comido en mi mesa. Si alguna vez te han puesto a juicio por la familia que mantuviste a flote, ya sabes lo silenciosa que puede volverse una habitación y lo fuerte que late tu propio corazón en ella. Quédate conmigo porque el veredicto no salió como lo ensayaron. Mi padre continuó. Dijo a la sala que me había vuelto fría. Que el éxito se me había subido a la cabeza. Que le había dado la espalda a mi propio hermano en su momento de necesidad. Que pensaba que mi dinero me hacía mejor que ellos. Lo dijo con tristeza, como un hombre obligado a cumplir con un deber difícil. Y vi cómo las cabezas asentían. La tía Carol murmuró algo sobre qué pena era. Un primo suspiró. ¿Le creyeron porque por qué no iban a hacerlo? No sabían lo que había hecho, solo lo que no había hecho últimamente, que era darle a Trevor 20,000 pesos. Mi madre finalmente habló, con la voz temblorosa, perfectamente afinada para el público. Te lo hemos dado todo, Paige, dijo. Y nunca has puesto a esta familia en primer lugar. Casi me río. Subió por mi garganta como una burbuja y la tragué. Todo. Me lo habían dado todo. Miré alrededor de esa hermosa habitación, los globos, la pancarta, el pastel en mi azul favorito. Y empecé muy silenciosamente a hacer las cuentas en voz alta en mi propia cabeza. Las cuentas que estaban apostando a que nunca diría.
Para contarte lo que estaba pensando en esa mesa, tengo que llevarte 5 años atrás, al año en que mi padre lo perdió todo. Había dirigido una empresa de construcción durante 2 décadas, Mercer Builders, y era bueno construyendo y malo con los libros. Cuando el mercado inmobiliario cambió, se había sobreextendido en un desarrollo que se estancó y lo derribó rápidamente. Proveedores sin pagar, una demanda. Luego el banco vino por la casa en la que crecimos, la blanca de 2 pisos en la calle Linen con el porche que mi padre construyó él mismo el verano en que yo tenía 8 años. Recuerdo el día en que llegó el aviso. Mi madre me llamó llorando. El tipo de llanto de verdad, no la actuación que daría más tarde. El banco había fijado una fecha, una subasta judicial. La casa se subastaría en los escalones del juzgado al mejor postor, y no había nada que pudieran hacer, no había dinero para detenerlo. Mi padre, demasiado orgulloso y demasiado arruinado para siquiera decirle a la familia extendida qué estaba pasando. Les dijo a todos que estaban pensando en reducir el tamaño. Esa era la mentira con la que podía vivir. Detrás de ella, el hogar más estable que cualquiera de nosotros había conocido estaba a punto de ser vendido a un extraño, y mis padres iban a ser inquilinos en sus 60 años sin nada. Mi padre no podía arreglarlo. Mi madre no podía arreglarlo. Así que hicieron lo que los Mercer siempre hacían cuando algo no se podía arreglar, no llamaron a Trevor. Me llamaron a mí. Yo tenía 25 años. El negocio tenía 2 años y apenas se sostenía. Pero me habían criado para contestar el teléfono, así que contesté. No podía darles a mis padres el dinero para saldar el préstamo. El banco ya había superado eso. Querían todo o la casa. Así que hice lo único que se me ocurrió, fui a la subasta yo misma. Pasé 3 semanas primero en una oficina de una cooperativa de crédito, poniendo mis camiones nuevos como garantía, vaciando los ahorros por los que había sangrado, juntando cada dólar y cada línea de crédito que podía alcanzar. Leí todo lo que pude encontrar sobre cómo funciona una subasta judicial porque nunca había asistido a una. Y en una fría mañana de marzo, me paré en los escalones del juzgado con un puñado de inversores y una carpeta de cheques de caja. Y cuando llamaron a la propiedad en 14 Linden Street, levanté la mano. Mi voz no tembló. Lo había practicado en la camioneta. Superé la oferta de un hombre con abrigo gris que compraba y vendía casas. Y cuando cayó el martillo, la casa donde mi padre construyó el porche me pertenecía a mí. No al banco, no a un extraño, a mí. La pagué en los años siguientes, cada mes además de la nómina, las piezas y el combustible. Nunca fallé. Y nunca le dije a la familia cómo lo había hecho porque conocía a mi padre y sabía que la verdad lo humillaría más de lo que perder la casa podría haberlo hecho. Así que hice un plan diferente, uno más silencioso. Aquí está la parte que nunca le he contado a nadie hasta ahora. Después de que cayó el martillo, conduje a la casa de mis padres con la escritura en la guantera y una historia ya construida. Les dije que el banco había encontrado un programa de dificultades en el último minuto, una reestructuración que, mientras mantuvieran un pago mensual modesto a una empresa de administración, podrían quedarse en la casa indefinidamente. La empresa de administración era yo. El pago modesto iba a la cuenta que usaba para pagar la hipoteca que ahora tenía. La cara de mi padre cuando le dije eso es algo que llevaré siempre. El alivio en ella. Había pensado que iba a ser el Mercer que perdió la casa familiar. Y en cambio, pudo conservar su porche y su orgullo de una vez. No hizo muchas preguntas. La gente no las hace cuando les devuelves lo que pensaban haber perdido. Me estrechó la mano, como un hombre de negocios, porque en mi familia no nos abrazábamos. Y luego, una semana después, hizo algo que nunca había hecho antes ni después, me escribió una nota, solo un trozo de papel doblado dejado en el asiento de mi camioneta. Su letra de contratista, cuadrada, nunca olvidaré lo que hiciste, muchacha. Guardé esa nota. La guardé en el mismo sobre que la escritura durante 5 años. La prueba de la casa y la promesa sobre ella, dobladas juntas. Quiero que recuerdes esa nota porque mi padre había olvidado exactamente una cosa para la noche de esa cena, y era eso.
De vuelta en la mesa, mi padre todavía hablaba, pero apenas escuchaba las palabras ahora. Escuchaba la forma de ellas. Estaba construyendo un caso ladrillo por ladrillo, como solía construir casas. Y la base era que yo no había dado nada a esta familia mientras me ponía en un pedestal moral. Mi madre se secó los ojos. Cree que está por encima de nosotros, le dijo a un primo, no en voz baja. Siempre lo ha hecho. Trevor se recostó en su silla con la postura fácil de un hombre cuyos problemas estaban siendo resueltos por él. Y me di cuenta, sentada allí, que esto no era realmente sobre mi cumpleaños o mi frialdad o incluso los 20,000 pesos de Trevor. Esto era sobre limpiar el tablero. Si podían etiquetarme como la hija mala delante de toda la familia, la que los había abandonado, entonces nadie parpadearía cuando lo que mis padres tuvieran fuera a parar a Trevor en su lugar. La desheredación era el punto. La cena era solo la ceremonia. Mi mano se dirigió al bolso en mi regazo, el que casi no había traído. Dentro había un sobreplano que había empacado la noche anterior, después de que la carita sonriente de Trevor y la tercera llamada de mi madre finalmente hubieran activado la alarma que había estado ignorando toda la semana. No estaba segura de que lo necesitaría. Me dije a mí misma que estaba siendo dramática, pero soy una mujer que siempre lleva la herramienta adecuada para el trabajo. Y alguna parte de mí sabía exactamente qué trabajo resultaría ser este. Bajo la mesa, donde nadie podía ver, abrí el bolso y miré el sobre. Sabía lo que había dentro porque lo había puesto allí, pero necesitaba verlo de todos modos. ¿Cómo revisas el seguro de algo que esperas no tener que usar? Dentro había 3 papeles. El primero era una copia de la escritura de 14 Linen Street, la casa donde mis padres estaban sentados a 50 metros mientras comían pastel en mi expulsión, con un nombre en la línea de propiedad, el mío, Paige Mercer. El segundo era el recibo de la subasta judicial fechado hace 5 años, ese marzo, sellado y oficial, el registro público de la mañana en que compré la casa de mi familia con mi propio crédito y mi propio valor. Y el tercero era la nota, el papel doblado, ahora suave por haberlo manejado, la letra cuadrada de mi padre desvaneciéndose en los pliegues, nunca olvidaré lo que hiciste, muchacha. Leí esas palabras bajo la mesa mientras, a 20 pies de distancia, el hombre que las escribió le decía a 50 personas que yo nunca había hecho nada por esta familia. Quiero ser honesta sobre lo que sentí porque no fue triunfo. Todavía no. Fue dolor, porque una parte de mí había conducido a ese restaurante todavía esperando, todavía con 9 años y esperando ser elegida. Y el sobre en mi regazo era el final de esa esperanza. Nunca me iban a elegir. Iban a representar mi exilio y llamarlo justicia. Cerré el bolso. Me senté con la escritura contra mi rodilla como una mano en un hombro. Y en algún lugar de esos segundos, el dolor se enfrió en algo más firme. Había terminado de ser la hija que pagaba en secreto para proteger el orgullo de un hombre. Si él quería un ajuste de cuentas público delante de toda la familia, entonces de acuerdo. Había elegido la habitación. Había elegido a los testigos. Solo que no había elegido la historia. Yo tenía la historia. Estaba en mi regazo con su letra. Fue Trevor quien volcó completamente su mano. Dejó su bebida y decidió ser útil de la manera en que siempre era útil justo cuando no le costaba nada y a alguien más le costaba todo. Mira, Paige, dijo con la voz razonable que reservaba para tomar cosas. Nadie quiere una escena. Solo pensamos que sería más limpio si te apartaras de los asuntos familiares, las fiestas, las decisiones, ya sabes, los arreglos de mamá y papá. Hizo un gesto con la mano. Firma. Deja que el resto de nosotros manejemos las cosas y todos podemos seguir adelante. Sus arreglos. Firma. Ahí estaba, en el tono perezoso de mi hermano. Toda la maquinaria al descubierto. No solo querían avergonzarme. Querían que me apartara legal y públicamente de cualquier cosa que mis padres poseyeran, para que cuando llegara el momento, todo fluyera hacia Trevor sin lucha. Pensaba que me ofrecía una salida digna. No tenía idea de que me estaba pidiendo que firmara la renuncia a una casa que ya poseía.
Miré a mi hermano durante un largo momento. Nunca había preguntado cómo mis padres mantuvieron la casa después de que papá quebrara. Nunca se había preguntado. Simplemente había seguido existiendo para él, como todo lo demás, pagada por una hermana a la que consideraba inferior. Apartarme de los arreglos, repetí lentamente, saboreando las palabras. Firmar. Trevor asintió, animado, pensando que estaba entrando en razón. Al otro lado de la mesa, mi padre me observaba con la quietud cansada de un hombre que siente que el suelo se mueve, pero no sabe por qué. Alguna parte animal de él lo sabía. Después de todo, había escrito esa nota. En algún lugar de él, recordaba. Tenía dos opciones, y lo sabía incluso entonces. Podía levantarme, decir algo cortante, tirar la escritura sobre la mesa y salir furiosa. Eso se sentiría bien durante aproximadamente un minuto. O podía hacer lo que toda mi vida me había entrenado para hacer, lo que mi padre nunca esperó de su hija tranquila y útil, podía arreglar el sistema delante de todos, con calma, por completo, sin dejar nada para que discutieran después. Mi padre se movía en habitaciones privadas y vergüenza pública. Me había arruinado en privado durante años, el favoritismo, las llamadas telefónicas, el silencio. Y ahora intentaba terminar el trabajo en público, frente a 50 testigos, donde la vergüenza se pegaría. Así que no iba a pelear con él con su arma. No iba a gritar ni a llorar ni a convertirlo en una pelea de gritos que él pudiera describir más tarde a los primos como prueba de que yo era inestable. Iba a usar mi arma, la que él nunca respetó porque nunca levantaba la voz. La verdad documentada, dicha en voz alta, en la misma sala pública que él había elegido, frente a los mismos testigos que había reunido para enterrarme. Quería una audiencia. Bien. Había reunido la perfecta. Metí la mano en mi bolso y apoyé la mano en el sobre. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. ¿Cómo se ponen cuando un calefactor echa chispas y alguien tiene que ser el tranquilo? Pensé en la nota, nunca olvidaré lo que hiciste. Pensé, de acuerdo, papá. Recordémoslo a todos. Antes de que pudiera levantarme, mi tía Ruth habló. Era la hermana mayor de mi madre, 71 años, la única persona en esa mesa que alguna vez me había deslizado un billete doblado de 20 cuando era niña y me había dicho que era la lista. Había estado observando toda la escena con los labios apretados. Y ahora, en el terrible silencio después del pequeño discurso de Trevor, dijo. Paige, cariño. Todos se giraron. ¿No vas a decir algo? Había algo en cómo lo preguntó. No lástima, permiso. Como si hubiera visto más que los demás y estuviera abriéndome una puerta. La habitación esperó. Sentí 50 pares de ojos girar hacia mí. Los mismos ojos que habían mirado hacia otro lado mientras mi padre me llamaba inútil. La mandíbula de mi madre se tensó. Mi padre dejó su copa. Finalmente, vi el primer destello de incertidumbre cruzar su rostro porque este no era el guión. En el guión, yo lloraba y me iba. Se suponía que ya me había ido para el pastel. En cambio, estaba alcanzando mi bolso y levantándome, y las patas de mi silla rasparon fuerte contra el suelo en el silencio. Sí, tía Ruth, dije. Mi voz salió firme y clara, llegando al final de la mesa como solía hacer la de mi padre. Creo que me gustaría decir algunas palabras, ya que todos están aquí. Miré el pequeño podio y el micrófono que el restaurante guardaba para los brindis y aniversarios. Luego miré a mi padre. ¿Puedo? Le pregunté, educada como un domingo. No supo cómo decir que no delante de la familia que había reunido, así que asintió rígidamente. Y eso, resultó, fue su error. Caminé al frente de la sala, pasando junto a mi madre, que no quería levantar la vista, pasando junto a Trevor, que sonreía con suficiencia como si ya hubiera ganado, y cogí el micrófono. Mi padre todavía estaba de pie cerca del podio. Y por un momento, estábamos lado a lado, el jefe y su hija tranquila delante de toda la familia. Me entregó el micrófono como si ya hubiera ganado, como si estuviera dando generosamente a la mujer condenada la oportunidad de decir sus últimas palabras antes de la votación.
Lo toqué. Sonó en vivo. Me entregó el micrófono para verme romper. Antes de que oigas lo que dije, dime en los comentarios, ¿alguna vez te has callado para proteger a alguien que nunca haría lo mismo por ti? Porque ese fue el momento exacto en que me detuve. Sentí 30 años de silencio en mi pecho, todas esas llamadas contestadas, todos esos cheques escritos, todo ese orgullo que había protegido a costa del mío. Y lo sentí convertirse en algo utilizable. Mi padre dio medio paso atrás, esperando que me enfrentara a la sala y suplicara. No supliqué. Miré las 50 caras de mi familia, las tías, los primos y el tío Dale. Todos preparados para un colapso. Y sonreí. La pequeña sonrisa tranquila que uso cuando un cliente me dice que la unidad no tiene reparación y ya sé que puedo salvarla. Gracias a todos por venir, dije al micrófono. Porque resulta que esta noche realmente es una ocasión especial. Solo que aún no saben de qué tipo. Y la habitación se quedó tan silenciosa que podía oír los globos rozando el techo. Comencé suavemente. No quería pelear. Quería un registro. Hace 30 años hoy, mis padres tuvieron un bebé que no planearon del todo, dije. Y he pasado la mayor parte de esos 30 años tratando de valer la pena. Algunos de los primos rieron, nerviosos, sin saber si esto estaba permitido. Mi padre se quedó muy quieto. Mi papá acaba de decirles que le di la espalda a esta familia, continué. Que creo que soy mejor que ustedes. Que nunca puse a la familia en primer lugar. Dejé que eso flotara un segundo. Me gustaría hablar de eso. No para discutir con él, solo para dejar las cosas claras, ya que todos vinieron tan lejos para ello. Mantuve mi voz fácil, conversacional. Como hablas con una familia asustada sobre una fuga de gas. Sin drama. El drama era para lo que estaban preparados, y darle a la gente lo que esperan es como pierdes la sala. No voy a levantar la voz, dije. Tengo un negocio. He aprendido que la persona que grita suele ser la que ya perdió la discusión y lo sabe. No miré a mi padre cuando lo dije, lo que hizo que impactara más. Alguien tosió. La tía Ruth tenía las manos cruzadas sobre la mesa ahora, mirándome con algo que empezaba a parecerse a la esperanza. Puse mi bolso en el podio. No lo abrí todavía. Primero, quería hacerle una pregunta a la sala. Una inocente, del tipo que abre una puerta que no puede cerrar de nuevo. Pregunta rápida, dije, mirando a todos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que realmente pasó con la casa de la calle Linen hace 5 años? La pregunta cambió la temperatura de la habitación. La gente se miró entre sí. La casa de la calle Linen era una cantidad conocida en esta familia. La casa de los Mercer, el lugar donde habíamos tenido los días de Acción de Gracias, el porche en cada foto antigua. Hasta donde ellos sabían, mis padres simplemente habían superado un mal momento y la habían conservado. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó mi tío Dale, frunciendo el ceño. Siempre le había gustado esa casa. Había ayudado a mi padre a poner tejas en el tejado un verano. Todos recuerdan que la empresa de papá tuvo algunos problemas, dije. Les dijo a todos que estaban pensando en reducir el tamaño. Observé la cara de mi padre. El color se le estaba escapando. Esa no fue toda la historia, dije. El banco ejecutó la hipoteca. La casa estaba programada para una subasta judicial. Iba a ser subastada en los escalones del juzgado a quien apareciera con más dinero. Un murmullo recorrió la mesa. La cabeza de mi madre se levantó bruscamente. Esto no estaba en el guión. El guión era sobre mí, la hija fría y desagradecida, no sobre la casa, no sobre el año que habían enterrado en una mentira educada. Paige, dijo mi padre, en voz baja, una advertencia. Había oído esa adver.